del Señor Jesús por su presencia. Colosenses 1, verso 18. Colosenses capítulo 1, el verso 18, dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu gloriosa y eterna palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre nos hablas a nuestro corazón para guiarnos, Señor, para dirigirnos, Señor, para que andemos en este camino sin tropezar hasta llegar a las moradas eternas. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. El tema: la cabeza y la función de los miembros del cuerpo. ¿Cuál es el tema? La cabeza y la función de los miembros del cuerpo. Recuerde que estamos viendo la iglesia y su doctrina. Y ya hemos visto varios temas. Ojalá usted haya recordado algo de lo que le han enseñado a través de estos temas. Que si usted puede tomar nota, a no ser que tenga una mente prodigiosa, sería muy bueno. Bien, si nosotros queremos hacer un estudio, oiga, si nosotros queremos hacer un estudio acerca de Cristo como la cabeza de la iglesia y la iglesia como el cuerpo de Cristo, una pregunta: ¿qué cartas tendríamos que leer? Le repito la pregunta. Si nosotros queremos hacer un estudio acerca de Cristo como la cabeza de la iglesia y la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿qué cartas tendríamos que leer? Pero uno solo. Ahora todos se pusieron, dijeron amén, alabado el Señor, pero ahora ya ninguno. Romanos, bueno, participó, ¿no? No está lejos del reino de Dios, pero tampoco está dentro. A ver, otro que participe. Hechos, bueno. ¿Ah? Efesios y Colosenses, muy bien. Menos mal que no le ofrecí premio. Tendríamos que estudiar Efesios y... ¿Por qué Efesios? A ver, ¿por qué Efesios? Porque Efesios nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Colosenses? Porque Colosenses nos habla de Cristo como la cabeza
de la iglesia. Por eso tendríamos que estudiar estas dos cartas para hacer un buen estudio. Bien. Porque en la carta que Pablo escribió a los Efesios, él habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y él habla de la iglesia como el cuerpo en Efesios, y en Colosenses habla de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y no olvidemos, la verdadera iglesia es un organismo. Oiga, es un organismo, o sea, un conjunto de personas que actúan en representación de una organización, o personas que se rigen por las mismas leyes y tienen la misma vida que tiene la cabeza. Primera de Corintios 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto no habla de la promesa del Espíritu Santo, sino de la obra del Espíritu en el hombre. Porque la obra, oiga, de salvación, la comienza y la termina es el Espíritu Santo. Él comienza la obra y Él la termina. Y lo que Él comienza, Él lo va a terminar. Ahora, la iglesia es un cuerpo de desarrollo propio. Efesios 4, verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos 4 dones permanentes, que son el magisterio que Dios puso para perfeccionar los santos. Digo 4 dones permanentes, porque los 9 dones de Primera de Corintios 12 no son dones permanentes, son dones ocasionales. Pero como es el magisterio que Dios puso en su iglesia, son permanentes. Recuerde que aquí tenemos 4, y en el capítulo 12, verso 28 de 1 de Corintios tenemos el número 5. Bendito el nombre del Señor. Bien, dice que a fin, o sea, el propósito de este magisterio, el propósito es la perfección de los santos para la obra del ministerio. Cuando se habla de la perfección de los santos, no se está hablando de la práctica, de una vida perfecta en cuanto a lo práctico. Aquí la palabra perfeccionar se refiere a equipar a los santos para la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces el magisterio Dios lo puso en su iglesia para equipar, oiga, equipar los santos para que cumplan de una forma bien clara, bien concreta, la misión que el Señor nos ha encomendado. Estos hombres dones están allí para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Así que necesitamos cada día equiparnos más para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado.
para que tracemos bien la palabra de Dios, que cuando prediquemos nos ubiquemos bien, no le apliquemos a un pueblo lo que Dios le dice a otro pueblo. Para ello tenemos que ubicarnos en las dispensaciones. Si usted no se ubica en las dispensaciones para predicar, usted va a cometer errores garrafales. Primero. Segundo, si no aplica las 5 reglas elementales de interpretación bíblica, también va a cometer errores. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y por ende a todos nosotros y nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o divide o traza bien la palabra de verdad. La Biblia es un libro de divisiones. Oiga, la Biblia es un libro de divisiones. Si no tenemos en cuenta las divisiones de la Biblia, entonces no vamos a entender, no vamos a saber qué es lo falso y qué es lo verdadero. Solo trazando, dividiendo bien la palabra, nos damos cuenta de lo que es falso y lo que no es. Y tenemos el ejemplo de la madre del niño vivo, que antes Salomón, cuando estaba en su apogeo de la sabiduría, tuvo que enfrentar. ¿Cómo hizo Salomón para saber cuál era la verdadera madre del niño vivo? Si ambas tenían la misma conducta. ¿Cómo lo hizo? Mandando a dividir el niño. Fue de esa manera que Salomón se dio cuenta de la verdadera madre del niño. Salomón lo dijo: quítele una oreja, quítele la nariz, quítele un dedo, una mano. No. Partí el niño por la mitad. Le da la mitad a una y la mitad a la otra. Y todo solucionado. ¿Pero qué pasó? La verdadera madre del niño dijo: no lo parta, déselo a ella. Y la otra: ve a partirlo, ni para ella ni para mí. Dijo Salomón: déselo a ella es su mamá. ¿Cómo lo hizo? Mandando a dividir el niño. Es lo mismo que a nosotros nos toca hacer si queremos saber lo falso y lo verdadero cuando estemos estudiando la Biblia o preparando un bosquejo para la predicación. Así que, hermanos, es una buena recomendación que Pablo nos hace aquí. De manera que el propósito de Dios al colocar, oiga, estos hombres dones en la iglesia es que la iglesia como cuerpo de Cristo esté bien preparada para la obra que Dios nos ha encomendado, porque a cada uno de nosotros Dios nos encomendó un trabajo. El mayor problema es que la mayoría no sabe cuál fue el trabajo que Dios le encomendó. Y como no sabe cuál es el trabajo, no lo puede realizar. Y no sabe cuál es el trabajo porque no le sirve a Dios. Porque sirviendo a Dios en lo que Él nos ponga, nos vamos a dar cuenta cuál es el trabajo. En otras palabras, cuál es el don que Dios nos dio.
porque a cada uno Dios nos dio un don. En el cuerpo no hay un miembro que no tenga un don. Todos tenemos un don. El problema es que la mayoría no sabemos qué don tenemos. Y posiblemente lo estemos ejercitando, pero no sabemos qué don es. Pero es bueno que usted le pida al Señor que le muestre cuál es ese don para usted hacer bien la labor que Dios le ha encomendado. Mire la palabra preparación en Efesios 6, verso 15. Se habla de los zapatos. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No dice solamente cálcense los pies, sino con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque la palabra presto significa preparación. Oiga, eso significa la palabra presto, preparación, y eso lo sabía muy bien el apóstol Pablo. Por eso en su primera carta, capítulo 3, verso 15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que el Hijo de Dios debe estar siempre preparado, debe tener la respuesta a flor de labios para responder a la persona que le haga una pregunta concerniente al Evangelio o a su salvación. Que no nos suceda lo que le sucedió a la persona que estaba evangelizando una persona inconversa. El hermano era creyente. Y cuando lo está evangelizando, entonces la persona inconversa le pregunta, oiga hermano, lo que usted me está diciendo, ¿en qué libro está? Él respondió, lo que yo le estoy diciendo está en Sofonías. El otro dijo, oiga, pero es que ese libro no está en la Biblia. Yo no, fue que me sofoqué. Entonces, para que no se sofoque y responda lo que no es, hay que estar bien preparado, con los zapatos bien puestos en nuestros pies. Bendito sea su nombre. Bien, por eso el propósito de Dios no es perfeccionar un miembro del cuerpo más que a otros, sino todos los miembros del cuerpo, porque somos uno. En Cristo somos uno. Primera de Corintios 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso, lo que Dios quiere es que todos los miembros del cuerpo lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Cuando dice que lleguemos a la unidad de la fe, no es que usted tiene que creer lo mismo. No, es que usted llegue a la unidad de la verdadera doctrina. Que todos tengamos la misma doctrina. Esa es la unidad de la fe. Aquí no habla de creer, habla de la doctrina del Señor Jesús,
y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento no viene con un solo miembro. El conocimiento viene con todos los santos, no con uno solo. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay hermanos que en la iglesia salen con cosas raras. ¿Sí o no? ¿No lo has oído por allí de pronto? Cosas raras. Como revelaciones. Fue que anoche Dios me reveló esto, tuve un sueño, me soñé esto, es que quiere decir lo otro. Resulta que comió frijoles y se acostó y comenzó a soñar hasta con culebras. ¿Sí? Entonces ya va a decir que fue que Dios le dio una revelación, que Dios le mostró algo. Lo sorprendente es que Dios, eso tan importante, se lo haya revelado a uno solo y no se lo haya revelado a los que dirigen la iglesia, porque es a ellos quienes Dios les tendría que revelar y no al otro. Porque el conocimiento de Dios no viene con uno solo, viene con todos los santos. Bien. Ahora, mire, los hombres dones que hay en la iglesia están allí no porque ellos quisieron estar allí. Tienen un puesto, tienen un cargo, tienen un trabajo. No porque ellos lo eligieron. No es que a mí me gusta esto, me gusta lo otro. No, están allí porque Dios lo quiso. Porque Dios lo quiso, no porque nosotros lo quisimos. Miren, Primera de Corintios 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, como el Espíritu Santo quiere. Así le reparte a cada uno el don que el Señor quiere que esa persona tenga. Podemos pensar por qué Pablo, oiga, dice que el Espíritu reparte a cada uno como quiere. Lo hace para evitar que por nosotros ser tan humanos y como humanos débiles, se susciten celos entre los mismos del mismo cuerpo. El uno dice, bueno, pero usted ¿por qué lo pusieron de presidente de jóvenes si yo soy más estudiado? Tengo tantos diplomas, usted ni siquiera hizo la primaria. ¿Por qué no me tuvieron en cuenta a mí? Y dice aquí, el ojo no es ojo porque él quiso, la oreja no es oreja porque quiso, la boca no es boca porque quiso, la mano no es mano porque quiso, sino que ellos son lo que son porque Dios así lo quiso. Usted no tuvo que participar en nada, solamente sujetarse a lo que Dios quiso que usted fuera. Mire, yo soy predicador porque quise, ¿no?
no soy predicador porque quise, sino porque Dios así lo quiso. Y estaré predicando si permanezco fiel hasta que Dios quiera. ¿Sí o no? Hasta que Dios quiera. Porque muchas veces el predicador predica hasta que la iglesia quiera. Pero cuando es la iglesia que elige al pastor, como pasó en la antigüedad con la elección de Saúl, que no lo eligió Dios sino el pueblo, entonces allí estará hasta que el pueblo quiera. Cuando el pueblo quiera darle golpe de estado, le da golpe de estado y lo saca. Pero si es Dios que lo puso, allí estará hasta que Dios quiera. Les recuerdo que yo tenía 6 meses de convertido. La iglesia era como de unos 400 miembros y un día llegaron los directivos de la iglesia local, la junta, jóvenes, damas, misiones, con una carta. Hermano Borja, que háganos el favor y nos firma esta carta. Yo le dije, bueno, ¿y de qué se trata? Dios, no es que ese pastor que tenemos hay que sacarlo. Ese pastor es muy duro. Eso predica escuetamente la palabra. Y mire, los hermanos se van, dice, se van, la iglesia está llena. ¿Por qué no se han ido? Dios no queremos que él se vaya. Así que firme. Yo le dije, qué pena, el que lo puso, que lo quite. Y yo hasta 6 meses. El que lo puso, que lo quite. Bueno, firmaron la carta como unos 30 servidores. Oiga, servidores. Porque el problema en la iglesia es con los que sirven, no con los que no sirven. Al pastor se lo llevaron a los 15 días para otra iglesia mucho más grande que donde él estaba. Y allí llegó otro pastor. Duró 2 meses. A los 2 meses la iglesia lo sacó. Y, sorpresa, volvieron a trasladar el mismo que había primero. Allí llegó. En la primer dominical leyó la carta de todos los que la habían firmado, todos los colaboradores, y dijo, mientras yo sea pastor aquí, ninguno de los que firmó la carta pasa a este altar. Algunos se fueron, otros se quedaron. Yo dije, ¿qué tal que yo lo hubiera firmado? ¿Ah? ¿No estaría aquí? Seguro. Bueno, entonces realmente uno no es lo que es porque quiso serlo. Uno es lo que es porque el Señor así lo quiso. Al Señor le agradó. Y hermano, es una bendición que habiendo tanta gente en este mundo, bien preparados, bien sabios, Dios se haya agradado de nosotros. ¿No cree que es una bendición muy grande? Así que el hermano no es presidente de jóvenes porque quiso. La hermana no es presidente de las Dorcas porque quiso. Él de misiones porque quiso. No, es que allí está porque así Dios lo quiso. Hermano, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es muy delicado. Porque es Dios quien nos ha puesto allí en el cuerpo, en el lugar que Él quiso. Dijo, yo quiero que usted sea ojo. Y nos pone allí como ojos. Luego entonces, en el verso 28 de Primera de Corintios, capítulo 12, Pablo nos dice cómo fue que Dios ordenó
estos miembros en el cuerpo. Y nos da una nueva lista de dones y nos dice cómo los ordenó Dios. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Hermano, esto es muy importante y quiero ahondar un poco en esto. Note el orden. El don de lenguas está en último lugar. Y el don de apóstol está en primer lugar. ¿Por qué? Porque los corintios habían invertido el orden. Habían puesto en primer lugar la lengua y en segundo lugar el apostolado, porque dudaban de Pablo ser apóstol. Entonces Pablo corrige ese orden, lo pone en su lugar y dice: lo primero que Dios puso fue los apóstoles y los últimos las lenguas. La pregunta es: ¿a qué lengua se refería Pablo? Cuando habla del don de lenguas, ¿a qué lengua se refería? Le pregunto, y colabóreme. Cuando habla del don de lengua, ¿a qué don se refería? Uno solo, porque todos a la vez. A lo menos participación, ¿no? No, sí, a lo menos participa. Cuando habla del don de lengua se refería a la profecía. Oiga, a la profecía y no a la lengua de comunión. Porque allí realmente es donde muchos no entienden. Y entonces, como ellos no saben los tres usos de la lengua, entonces cometen graves errores. De tal manera que algunos han dicho: hermano pastor, yo recibí el Espíritu Santo y no hablé en lenguas. Y luego añaden: y no me quedó el don de lengua. Yo le he dicho: hermano, si usted recibió el Espíritu Santo y no habla en lenguas, usted no lo recibió. ¿Y cómo le iba a quedar el don de lengua si usted no tiene el Espíritu Santo? Bueno, ¿por qué? Porque ignoran los tres usos de la lengua. Y se los voy a mencionar, no tiene que ir muy lejos. Capítulo 14, verso 1 y 2 de Primera de Corintios, capítulo 14. Allí habla de los tres usos de la lengua, que son, primero, el don de lenguas. Verso 1, seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Allí está hablando del don de lengua, porque el don de lengua es para profecía, no es lengua de comunión. Aquí Pablo nos dice que el don espiritual que más debemos procurar es el don de la profecía, o sea, el don de lenguas. Este es el primer uso de la lengua para profecía. El segundo uso de la lengua es la lengua para comunión, que es la lengua que nadie le entiende. Verso 2 del capítulo 14.
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esta es la lengua para comunión, que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo la debemos de hablar cuando nos conectamos con Dios. Y no durante la predicación, sino que cuando usted se conecta con Dios, allí a solas con Dios, usted habla esa lengua, pero no es usted. Es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, porque Él conoce cuál es nuestra dificultad, porque dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Vea, le leo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esta lengua de comunión nadie la entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esa lengua de comunión no la entiende ni el diablo. Oiga, ni el diablo la entiende. Cuando usted tiene un problema, o está siendo tentado, lo están persiguiendo, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con la esposa, ya está para tirar la toalla, usted se arrodilla. Allí se lamenta, Señor, escúcheme, mire, y comienza a mencionar todo lo que le está pasando. Y allí el diablo tiene la oreja parada. Dice, hay que reforzar la guardia. Ya casi que lo tumbamos. Mandémosle unos más expertos. Pero cuando usted esas cosas las menciona, o sea, el Espíritu está intercediendo por usted, Él pone la oreja. Dijo, pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo no le entiendo nada. Porque esa lengua no la entiende ni el diablo. Pero mire, hermano, lo importante que es la lengua de comunión. Porque es el Espíritu mismo que intercede por nosotros. Bien, en el verso 3 del capítulo 14, Pablo nos dice que el que profetiza, oiga, le está hablando a los hombres y nos dice, ¿para qué les habla? Les habla para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos. Y esas tres cosas prueban la eficacia de la profecía. Si la profecía no reúne esos tres requisitos, no es de Dios. Si no es para edificación, para exhortación, para consolación, no es de Dios. Por eso dice, los que hablan lengua, lo más 2 o 3, y los demás juzguen, o sea, los demás examinen para saber si esas lenguas son de Dios o es invento de su cabeza o es un espíritu malo que se metió. Porque eso pasa en la iglesia de los Corintios. En algunas iglesias los hermanos apagaron el don de la profecía. ¿Sabe por qué? Porque en un culto en la iglesia de los Corintios alguien se puso en pie y dijo, Jesucristo es maldición.
¿No examinaron la profecía? Entonces Pablo dice, vea, nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Bueno, las cosas en la Biblia son sumamente claras para que nosotros realmente no nos desviemos y siempre estemos caminando en el centro de su voluntad. Mire, entonces la pregunta es, le mencioné, hermano, yo recibí el Espíritu Santo y no hablé en lenguas. Y no me quedó el don de lenguas. No sé por qué. Algunos hermanos, llevo años y años sin hablar en lenguas. Es raro, oye, es raro que usted que recibió el Espíritu Santo nunca hable en lengua de comunión. Eso es muy raro, ¿sí o no? Porque es algo que tenemos que hablar cuando nos conectamos con Dios. ¿Sí o no? Bueno, usted sabe que esa es la verdad. Entonces uno no puede explicar cómo fue que usted recibió el Espíritu, habló en otro idioma y no ha vuelto a hablar en lengua de comunión. Eso no es como normal, ¿sí o no? Hay que hacer un examen, voltear la página del libro para ver qué es lo que está pasando. Porque lo más importante es que usted, cuando se conecte con Dios, hable la lengua de comunión. Pero no olvidemos el orden. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. Y después de mencionar el don de lenguas, hace una serie de preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Nota, cuando pregunta ¿hablan todas lenguas? No se refiere a las lenguas de comunión, porque todas las debemos de hablar, sino que está hablando de la lengua para profecía. ¿Son todos profetas? No, todos no son profetas. Y nosotros debemos de respetar ese orden. Y en lugar de sentir celos, darle gracias a Dios por el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y no andar quejándonos porque Dios le dio a uno una cosa y a mí no me la dio. 1 Corintios 12:15. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque algunos no están contentos en el lugar que Dios los ha puesto. Mi hermano, el miembro más infeliz en el cuerpo de Cristo es el miembro que no está contento en el lugar que Dios lo puso. Y siendo ojo, quiere ser boca.
no está contento. Pues él es rojo, pero es que yo no quiero estar mirando allí en la iglesia la necesidad que hay, porque no tengo espíritu de colaboración. Yo quiero ser boca, oiga, porque quiere solamente ver la necesidad, pero no quiere colaborar para suplir esa necesidad. Siendo puntilla, quiere ser martillo. ¿Ah? Porque lo que le gusta es dar golpes, herir con palabras el sentimiento de sus hermanos, pero que a él no le digan nada. Siendo tabla, quiere ser serrucho. ¿Por qué no está contento siendo tabla y quiere ser serrucho? ¿Por qué? Porque realmente a él lo que le gusta es cortar al vecino, cortar al hermano, herir al que se le acerca. Y no tabla para evitar de que Dios le quite las asperezas, coja el cepillito y lo pase, porque eso duele. Entonces quiere ser tabla, no quiere ser tabla, sino porque él no quiere sino ser serrucho, serruchar a los demás. Porque no hemos, óigame bien, no hemos entendido que lo más importante no es el puesto donde Dios nos ha ubicado. Eso no es lo más importante. Lo más importante es ser miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo más importante. Fuerte ese aplauso.